Existe una mentira fundamental que ha sido insertada en tu subconsciente desde el momento en que entraste a tu primera aula de clases. Una falsedad repetida tantas veces por los noticieros, por los economistas de trajes impecables y por los políticos de sonrisa fácil que se ha vuelto, para la gran masa, indistinguible de la propia realidad. La mentira es que la historia es una línea recta de progreso, que estamos viviendo el auge de la civilización y que el dinero que llevas en la billetera o ves brillando en la pantalla de tu aplicación bancaria es, de hecho, tuyo. Te dijeron que la Gran Depresión de 1929 fue un accidente, un simple hipo en el sistema, y que los hombres sabios que dirigen las instituciones financieras aprendieron la lección y crearon mecanismos para protegerte. Pero mira a tu alrededor, respira profundo y observa la realidad de tu vida, no los números, sino la sustancia. Si el progreso es constante, ¿por qué tu abuelo, con un diploma de secundaria y un empleo obrero de nivel medio, lograba mantener a una esposa, 3 hijos, comprar una casa propia, un automóvil nuevo cada 3 años y aún así guardar dinero para su retiro? Todo con un único salario. ¿Y por qué tú, probablemente con más calificaciones académicas, tal vez con 2 fuentes de ingresos en el hogar, sientes que corres en una cinta que acelera cada día, donde el sueño de la casa propia se ha convertido en una pesadilla de 35 años de deuda bancaria y la jubilación parece un espejismo que se desvanece en el horizonte? La disonancia cognitiva que sientes, esa náusea sutil al abrir las facturas a fin de mes, no es fruto de tu imaginación, es el síntoma de un crimen silencioso, lento y matemáticamente perfecto, perpetrado no por ladrones de bancos con máscaras y armas, sino por burócratas con bolígrafos y leyes. Para entender lo que hicieron con tu futuro, necesitamos rasgar el velo del tiempo y mirar hacia atrás, no con la nostalgia tonta de los románticos, sino con la frialdad quirúrgica de un forense examinando un cadáver. La historia no se repite, pero rima. Y la rima que estamos escuchando ahora es la misma que resonó en los pasillos de mármol de la Roma antigua poco antes del colapso, la misma que sonó en los puertos del Imperio español cuando el oro de las Américas destruyó su economía, y la misma que dobló las rodillas del Imperio británico. En todos estos casos, el mecanismo de destrucción fue idéntico, la adulteración de la moneda. Cuando Roma estaba en su apogeo, el denario era una moneda de plata pura, un símbolo de intercambio honesto. Un día de trabajo valía un denario, y ese denario compraba una cantidad específica de trigo o vino. Pero los emperadores, sedientos de guerras, pan y circo para apaciguar a la plebe y mantener el poder, comenzaron a notar que no tenían plata suficiente para cubrir sus gastos exorbitantes. ¿La solución? Empezaron a recolectar las monedas, fundirlas y mezclar metales menos nobles como cobre o bronce. De repente, con la misma cantidad de plata, acuñaban 2, 3, 10 monedas. El rostro del emperador seguía allí, el nombre de la moneda era el mismo, pero el valor intrínseco, el alma del dinero, había sido robado. El ciudadano romano recibía su sueldo y sentía el peso de la moneda, pero cuando iba al mercado, el comerciante, sabiendo que aquello era dinero podrido, aumentaba el precio del trigo. Ellos llamaron a esto carestía. Nosotros lo llamamos inflación. Pero el nombre técnico, el nombre real, es robo. Y lo que estamos viviendo hoy es la versión digital, sofisticada y globalizada de ese mismo truco barato de ilusionismo monetario. Esto nos lleva al primer punto crucial de nuestra investigación, la ilusión del número creciente. Sufres de una enfermedad visual inducida, donde el número estampado en tu nómina parece mayor que el de tu abuelo, creando la falsa sensación de que ganas más. En 1950, un salario anual de $3.500 en Estados Unidos, o el equivalente proporcional en otras monedas fuertes de la época, era el pasaporte a la clase media alta. Hoy, si ganas $50.000, o el equivalente en tu moneda local, apenas logras pagar el alquiler en una metrópoli y mantener el refrigerador lleno con comida de calidad. La paradoja es brutal. Tienes más dinero en términos nominales, tienes más billetes, más ceros en la cuenta, pero tu calidad de vida, tu poder real de comando sobre los recursos del mundo, ha colapsado. El sistema te ha convencido de que el aumento de precios es un fenómeno natural, como la marea que sube o la lluvia que cae, algo inevitable. Pero el precio es solo la relación de intercambio entre el dinero y el producto. Si la tecnología avanza, si las máquinas hacen la producción más eficiente, si la logística mejora, los precios deberían, por la lógica del libre mercado, caer. Todo debería volverse más barato con el tiempo. Los ordenadores se vuelven más baratos. Los televisores se vuelven más baratos. ¿Por qué la comida, la vivienda, la energía y la tierra se vuelven más caras? Porque el denominador de esta ecuación, la moneda,
Está siendo destruido más rápido de lo que la tecnología logra abaratar las cosas. ¿No te estás volviendo más rico cuando recibes un aumento del 5% tras una inflación real del 10%? Estás siendo empujado hacia abajo en la escalera social mientras aplaudes al sistema que cortó los escalones. Esta desconexión entre precio y valor es la primera capa del gran fraude. La anestesia que impide que la población se rebele, mientras su riqueza es drenada gota a gota. ¿Pero quién comenzó esto? ¿Quién diseñó la arquitectura de esta prisión invisible? Para encontrar a los culpables, necesitamos viajar hasta una noche fría de noviembre de 1910, en una estación de tren en Nueva Jersey. Un vagón privado, con las cortinas cerradas, transportaba a un grupo de hombres que representaba, en aquella época, una cuarta parte de la riqueza total del mundo. Entre ellos estaban representantes de los imperios bancarios de J. P. Morgan, Rockefeller y los Warburg de Europa. El destino era Jekyll Island, una isla aislada en la costa de Georgia, un club exclusivo de caza para la élite. Durante 9 días, estos hombres conspiraron en secreto absoluto, tan secreto que usaban solo el primer nombre para dirigirse unos a otros, temiendo que los sirvientes escucharan sus apellidos y la prensa lo descubriera. El objetivo de aquella reunión no era el bienestar del pueblo americano o la estabilidad económica global. El objetivo era crear un cártel bancario privado que tuviera el monopolio de la emisión de moneda, pero que pareciera, a los ojos del público, una agencia gubernamental. Allí nació el esbozo de lo que vendría a ser la Reserva Federal. El Banco Central Americano, instituido oficialmente en 1913, es imperativo que entiendas la gravedad de 1903. Antes de esa fecha, los bancos podían quebrar si eran irresponsables. Si prestaban dinero que no tenían, colapsaban. Había un riesgo real para la codicia. El cártel de Jekyll Island quería eliminar ese riesgo. Crearon un prestamista de última instancia, una entidad capaz de crear liquidez de la nada para salvar a los bancos de sus propias malas apuestas, transfiriendo el costo a la sociedad. Lo bautizaron Federal para darle aires de Estado y Reserva para sugerir seguridad, pero no es federal. Es una corporación privada con accionistas secretos y no tiene ninguna reserva, solo la capacidad de imprimir deuda. La Reserva Federal no crea dinero, crea deuda. Cada dólar que entra en circulación es prestado al gobierno o a los bancos con intereses adjuntos. Piénsalo por un segundo. Si todo el dinero en circulación es creado como deuda con intereses y el dinero para pagar los intereses aún no ha sido creado, la deuda total es matemáticamente impagable. El sistema fue diseñado para ser una rueda de hámster perpetua, donde la sociedad necesita endeudarse cada vez más, solo para pagar los intereses de la deuda anterior. 1913 marcó el inicio de la esclavitud moderna, donde las cadenas de hierro fueron reemplazadas por obligaciones financieras inquebrantables. Fue el año en que la soberanía económica del individuo fue vendida para garantizar el lucro de un oligopolio bancario. Aún así, incluso con la Reserva Federal operando, había un obstáculo irritante para estos arquitectos del caos: el oro. El dólar todavía tenía un vínculo, aunque tenue, con el metal amarillo. El oro es honesto. No puede ser impreso. Exige esfuerzo para ser extraído. Es finito. Mientras el dólar fuera una promesa de pago en oro, había un límite físico para cuánto el gobierno y los bancos podían robar. No podían imprimir dinero infinitamente porque, eventualmente, alguien tocaría a la puerta del tesoro exigiendo el oro correspondiente. Ese límite fue tolerado durante las guerras mundiales y la reconstrucción, pero en la década de 1960, el desenfreno de gastos del gobierno americano, con la guerra de Vietnam y los programas sociales, creó un agujero insostenible. Países extranjeros, liderados por Francia, notaron que Estados Unidos estaba imprimiendo muchos más dólares de lo que tenían en oro en las bóvedas y comenzaron a pedir su oro de vuelta. Los barcos franceses cruzaban el Atlántico cargados de papel pintado de verde y volvían cargados de barras de oro. La bóveda se estaba vaciando. El esquema estaba a punto de ser expuesto. Fue entonces cuando ocurrió el golpe final, el tiro de gracia a la honestidad monetaria. Domingo 15 de agosto de 1971. El presidente Richard Nixon interrumpió la programación de la televisión para hacer un anuncio que cambiaría la historia de la humanidad de forma más profunda que muchas guerras. Con un semblante serio, anunció el cierre temporal de la ventana del oro. Dijo que el dólar ya no sería convertible en oro. La palabra clave usada fue temporal. En política, no existe nada más permanente que una medida temporal del gobierno. En ese exacto segundo, el dólar dejó de ser un certificado de valor, un cheque que representaba algo real, y pasó a ser una moneda fiat, del latín hágase. Valor por decreto, valor basado solo en la fe de que el gobierno no va a colapsar, y en la fuerza militar que obliga al uso de aquella moneda.
Las consecuencias de 1971 fueron catastróficas, pero sutiles al inicio. Fue como soltar el freno de mano de un auto estacionado en una pendiente suave. Al principio, el movimiento es imperceptible, pero la gravedad es implacable. Al romper el respaldo con el oro, el gobierno ganó el poder divino de crear dinero sin límites. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más perversos y menos comprendidos de la economía, el efecto Cantillon. Richard Cantillon fue un banquero y economista del siglo XVIII, que entendió una verdad fundamental. El dinero no es neutral. Cuando el gobierno imprime $1 billón, ese dinero no aparece mágicamente en la cuenta de todos los ciudadanos al mismo tiempo, de forma igualitaria. Si apareciera, no habría efecto real, solo añadiríamos un cero en todos los billetes y precios, y nada cambiaría. Pero no es así como funciona. El dinero entra en la economía en puntos específicos. Imagina el dinero nuevo como miel siendo derramada sobre una pirámide de copas. ¿Quién está en la cima de la pirámide? El gobierno, los grandes bancos comerciales, las corporaciones ligadas al Estado y los complejos industrial militares. Ellos reciben ese dinero recién impreso primero. Y aquí está el secreto. Reciben el dinero con el valor antiguo, el valor lleno, antes de que la inflación ocurra. Usan ese dinero barato para comprar activos reales, acciones, inmuebles, tierras, materias primas. Compran empresas, hacen fusiones, expanden sus imperios. Cuando gastan ese dinero, comienza a circular hacia la capa siguiente, los proveedores, los servicios de lujo, el mercado financiero secundario. A medida que el dinero desciende por la pirámide, va perdiendo valor. ¿Por qué? Porque ahora hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos. Los precios comienzan a subir. Cuando ese dinero finalmente llega a la base de la pirámide, donde tú, el trabajador asalariado, el pequeño empresario, el jubilado, estás esperando, ya está diluido, ya no vale casi nada. Pero los precios en el supermercado, en la estación de gasolina y en el mercado inmobiliario ya subieron, porque la élite en la cima de la pirámide ya usó el dinero nuevo para inflar esos activos. El efecto Cantillon es, por tanto, un mecanismo de transferencia de riqueza. Succiona el poder de compra de la base, de aquellos que trabajan por el dinero y lo ahorran, y lo transfiere a la cima, a aquellos que tienen acceso a la impresora y a los créditos fáciles. No es un accidente que la desigualdad social haya explotado exponencialmente después de 1971. No es culpa del capitalismo salvaje en el sentido del libre mercado. Es culpa de un socialismo monetario para los ricos, financiado por la destrucción de la moneda de los pobres. El sistema fue diseñado para que quien está cerca de la impresora se haga rico sin producir nada, mientras quien está lejos de la impresora trabaje cada vez más para comprar cada vez menos. Es un sistema de castas invisible, donde tu posición no está determinada por tu sangre, sino por tu proximidad a la fuente del dinero falso. ¿Y cómo ocultan esto? ¿Cómo evitan que la población marche con antorchas hacia las sedes de los bancos centrales? Usan la semántica como arma. Redefinieron la palabra inflación. Originalmente, en los manuales de economía clásica, inflación significaba aumento de la oferta monetaria. Inflar la cantidad de dinero. El aumento de los precios era la consecuencia, el síntoma. Pero cambiaron la definición en los diccionarios y en los medios. Ahora dicen que inflación es el aumento de los precios. ¿Por qué importa este cambio? Porque si la inflación es el aumento de los precios, la culpa puede ser arrojada al dueño del supermercado codicioso, a la guerra, a la sequía, al virus, a la cadena de suministros. La culpa es de cualquiera, menos de quien imprime el dinero. Al enfocarse en el síntoma y no en la causa, desvían la atención del verdadero culpable. Pero la verdad, cruda y dura, es que la inflación es un impuesto, y es el peor tipo de impuesto, porque es invisible y no necesita ser aprobado por ningún Congreso o Parlamento. Piénsalo conmigo. Si el gobierno quisiera cobrarte un impuesto del 20% directamente, arrancando ese dinero de tu salario explícitamente, habría revuelta. Verías el dinero saliendo. Pero si imprimen dinero para pagar sus deudas, están diluyendo el valor de los billetes que están en tu bolsillo. Si había 100 unidades de dinero en la economía y tú tenías una, poseías el 1% de la economía. Si imprimen otras 100 unidades, ahora existen 200 y tu unidad vale solo el 0,5%. Robaron la mitad de tu riqueza sin tocar tu billetera. Es una confiscación sigilosa. Usan la inflación para pagar deudas impagables. Gastan lo que no tienen, prometen lo que no pueden cumplir y pagan la cuenta devaluando el dinero que sudaste para ganar. Es la tributación sin representación en su forma más pura y perversa. Este impuesto inflacionario destruye algo sagrado en la sociedad, la capacidad de planificar el futuro. Cuando la moneda pierde valor constantemente, el ahorro se convierte en un error matemático. Y aquí entramos en un terreno aún más sombrío.
donde la prudencia es castigada y la imprudencia es recompensada. Te enseñaron a ahorrar, ¿cierto? Guarda dinero para los días lluviosos, decía el dicho. Pero en un sistema de moneda fiat post-1971, guardar dinero en el banco es garantizar que serás más pobre. Miremos los números reales, no los que aparecen en el noticiero nocturno. Si tu banco te paga un 5% al año de intereses en ahorros, pero la inflación real, la inflación de los activos que quieres comprar, como inmuebles, educación de calidad, salud, es del 10 o 15%, estás perdiendo poder adquisitivo todos los años. El interés real es negativo. El banco está usando tu dinero, prestándolo a tasas más altas y devolviéndote migajas que compran menos de lo que depositaste originalmente. Esto fuerza a la sociedad a un comportamiento especulativo y ansioso. No puedes simplemente trabajar y ahorrar. Estás obligado a convertirte en un inversor, un especulador, solo para intentar mantener el valor de lo que ganaste. Eres empujado al mercado de acciones, a fondos de riesgo, a criptomonedas volátiles, no porque quieras asumir riesgos, sino porque la alternativa, quedarse quieto en el dinero seguro, es la certeza de la sangría lenta. Han transformado la economía en un casino donde estás obligado a jugar y la casa, el sistema bancario, siempre gana las comisiones, independientemente de si ganas o pierdes. Pero la manipulación no se detiene ahí. Para mantener la ilusión de que todo está bajo control, los gobiernos crearon una de las herramientas más sofisticadas de engaño masivo, los índices oficiales de inflación, como el CPI en Estados Unidos. ¿Ya has notado que el índice oficial dice que la inflación fue del 4%, pero cuando vas al supermercado, tu compra aumentó un 20%? ¿Crees que es solo una sensación? No, es ingeniería estadística. A lo largo de las décadas, cambiaron la forma en que calculan la inflación repetidas veces. Usan trucos metodológicos. Uno de ellos es la sustitución. La lógica es la siguiente. Si el precio de la carne sube mucho, el gobierno asume que dejarás de comer carne y comenzarás a comer pollo. Entonces, sacan la carne de la cesta de cálculo y ponen el pollo. Si el pollo sube, asumen que comerás huevo. El índice de inflación no mide el costo de mantener el mismo nivel de vida. Mide el costo de un nivel de vida decreciente. Enmascaran la pérdida de tu calidad de vida ajustando la cesta para reflejar tu pobreza creciente. Otro truco es el ajuste hedónico. Si el precio de un auto nuevo sube un 10%, pero el gobierno decide que el nuevo modelo tiene mejoras tecnológicas que valen un 10%, registran la inflación como cero. En papel, el precio no subió. En la realidad, necesitas desembolsar un 10% más. Estos índices son fabricados para ser bajos. ¿Por qué? Porque muchos pagos del gobierno, como pensiones y beneficios sociales, están indexados a la inflación. Si admitieran la inflación real, el gobierno quebraría en meses. Además, mantener el índice bajo mantiene las tasas de interés artificialmente bajas y sostiene la ilusión de crecimiento del PIB. Si descontáramos la inflación real del crecimiento del PIB anunciado, veríamos que estamos en recesión o estancamiento desde hace décadas. El crecimiento económico que celebran es, en gran parte, solo inflación disfrazada de productividad. Es el crecimiento de un tumor, no de un músculo. Ahora, detente y piensa en la magnitud de lo expuesto hasta aquí. No estamos hablando de incompetencia política. Estamos hablando de un sistema diseñado meticulosamente para extraer riqueza. La creación de la Fed en 1913 proporcionó el arma. El fin del patrón oro en 1971 proporcionó la munición infinita. El efecto Cantillon es el dedo en el gatillo que dirige el tiro a la clase media, y la inflación oficial manipulada es la cortina de humo que esconde el cuerpo. No perdiste el juego porque jugaste mal. Perdiste porque las reglas fueron reescritas mientras jugabas, y el marcador fue adulterado por los dueños del estadio. Pero si crees que la destrucción del ahorro y el robo inflacionario son el fin de la historia, estás equivocado. Eso es solo la preparación del terreno. El verdadero golpe, la verdadera trampa que te mantiene despierto por la noche y que impide que las naciones se levanten, es algo aún más insidioso. Es la transformación del ciudadano libre en un siervo de la deuda, un concepto feudal rediseñado para el siglo XXI, donde ya no se usan cadenas físicas, sino clasificaciones de crédito e interés compuesto. Crearon un mundo donde la deuda no es una opción, sino una necesidad biológica de supervivencia económica. ¿Y qué sucede cuando la deuda se vuelve impagable no solo para ti, sino para el propio gobierno que emite la moneda? ¿Qué sucede cuando las matemáticas, que no aceptan sobornos y no escuchan discursos políticos, finalmente tocan a la puerta para cobrar la cuenta final? La historia nos muestra que las monedas fiat tienen un ciclo de vida. Nacen, son abusadas, pierden valor y mueren. La vida promedio de una moneda sin respaldo es de 27 años.
El dólar está en ese estado desde 1971. Estamos viviendo en tiempo prestado, en el crepúsculo de un ciclo monetario global. Las señales de ruptura están por todas partes, en las grietas del sistema bancario, en la volatilidad insana de los mercados, en la desesperanza silenciosa de las generaciones más jóvenes. Nos estamos acercando al momento de impacto, el punto de no retorno donde la confianza, que es lo único que sostiene este castillo de naipes, se evapora. Y cuando eso suceda, la transferencia de riqueza que vimos hasta ahora parecerá un juego de niños comparada con lo que está por venir. Porque cuando la moneda muere, quien posee activos reales se convierte en rey, y quien posee papel se convierte en indigente. Pero para entender cómo protegerse del colapso inminente, necesitas primero entender la ingeniería final de la trampa. ¿Cómo usaron la deuda para garantizar que nunca, jamás, logres salir del agujero por tu propia cuenta? La trampa de la deuda moderna no es un accidente de trayecto, ni el resultado de mala gestión financiera individual. Es el sistema operativo del mundo post-1971. Entiende esto y entenderás por qué, a pesar de trabajar más horas que un campesino medieval, sientes que la prosperidad se escurre entre tus dedos. El sistema bancario, en colusión con el Estado, creó una realidad donde la deuda dejó de ser una vergüenza o un recurso de emergencia para convertirse en un estilo de vida obligatorio. Piensa en la casa propia. En los años 50, una familia ahorraba por algunos años y compraba una casa, muchas veces al contado o con un financiamiento corto de 5 o 10 años. Hoy normalizamos la aberración de firmar un contrato de 35 años. 35 años. Eso es la mitad de una vida adulta humana saludable. No estás comprando una casa. Estás alquilando dinero del banco por 3 décadas y media, pagando 2 o 3 casas en el proceso, solo para tener el derecho de dormir bajo un techo que el gobierno puede grabar perpetuamente. Ellos llaman a esto sueño, pero matemáticamente es servidumbre. Y lo más perverso es que esta deuda es necesaria para mantener la moneda viva. Como el dinero es creado como deuda, si todos pagaran sus deudas mañana, el dinero desaparecería de circulación. El sistema necesita que estés endeudado. Necesita que estés corriendo detrás del próximo pago, ansioso, dócil y productivo, generando impuestos e intereses. Es la ingeniería social perfecta. Cadenas hechas de hipotecas, préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito. Y esto nos lleva a la prueba del crimen, el cuerpo del delito, que intentan esconder con estadísticas complejas y discursos optimistas. La comparación histórica del poder adquisitivo. Dejemos los gráficos de lado y miremos la realidad tangible, el mundo físico. En 1913, el año fatídico de la creación de la Reserva Federal, $20 correspondían a una moneda de oro de 1 onza, la Double Eagle. Con esa única moneda, un hombre podía entrar en una tienda de departamentos de lujo y comprar un traje hecho a medida de la mejor lana, una camisa de seda, un par de zapatos de cuero legítimo y aún sobraba cambio para una cena exquisita para 2. Hoy, ¿qué haces con un billete de $20 de papel? Apenas compras un par de calcetines sintéticos y un almuerzo rápido de calidad dudosa. El papel se volvió basura. Pero aquí está el secreto que no quieren que notes. Si hubieras guardado aquella moneda de oro de 1913 y la llevaras a una tienda hoy, su valor en moneda corriente sería de aproximadamente $2,500. Con ese valor, aún compras el traje a medida, la camisa, los zapatos y pagas la cena. El oro mantuvo su valor. El oro no cambió. El traje no cambió. Lo que cambió, lo que se derritió como hielo al sol, fue el dólar. El papel perdió el 98% de su capacidad de compra. Esto no es una fluctuación de mercado, es el robo sistemático del 98% del esfuerzo de trabajo de generaciones enteras. Cuando guardas dinero en el banco, estás guardando hielo en el desierto. Te convencieron de que el hielo es sólido, mientras suben la temperatura del termostato. Este derretimiento no es lineal, es exponencial. Y es aquí donde entramos en el territorio del endgame, el fin del juego para la moneda fiat. La historia es implacable y no tiene favoritos. Ella nos enseña que ninguna moneda fiduciaria, sin respaldo, sobrevivió para siempre. El denario romano murió. Los assignats de la Revolución Francesa se convirtieron en papel tapiz. El marco alemán de Weimar fue barrido por las alcantarillas. El dólar de Zimbabue, el bolívar venezolano. La lista es un cementerio de arrogancia burocrática. Todas siguen el mismo ciclo biológico. Nacimiento, expansión moderada, abuso de la impresora para financiar guerras y populismo, y finalmente, muerte por hiperinflación y repudio. El dólar americano, y por extensión todas las monedas globales atadas a él, está en estado terminal. Los síntomas están gritando para quien tiene oídos para oír. Volatilidad extrema, polarización social,
deuda pública creciendo en billones cada pocos meses, números que el cerebro humano ni logra procesar y la pérdida total de confianza en las instituciones. El colapso de una moneda de reserva global no sucede de la noche a la mañana, como en una película de Hollywood. Es un proceso, no un evento. Es como la quiebra descrita por Hemingway, gradualmente y después de repente. Estamos en la fase del gradualmente. Los países del este están acumulando oro en ritmos récord, creando sistemas de pago paralelos, huyendo del dólar como si fuera una plaga. Saben que la música se está deteniendo. Saben que Estados Unidos usó el privilegio del dólar como arma de guerra geopolítica, confiscando reservas e imponiendo sanciones, lo que rompió la regla básica del dinero, la neutralidad. Cuando el dinero se convierte en un arma política, deja de ser un medio de intercambio confiable y se convierte en un riesgo. El mundo se está desdolarizando silenciosamente. Y cuando la masa crítica de rechazo sea alcanzada, el de repente llegará. ¿Y cómo será ese de repente? No esperes ver necesariamente carretillas llenas de dinero en Times Square mañana. El colapso moderno puede asumir la forma de controles de capital digitales, racionamiento, implantación forzada de monedas digitales de Banco Central, CBDCs, que programan dónde y cuándo puedes gastar, y una inflación persistente de 2 dígitos que devora a la clase media hasta que se vuelva dependiente de auxilios estatales para comer. El endgame es la consolidación del poder. Si el dinero muere, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene los activos reales? ¿Quién tiene las tierras, la energía, la comida, el oro, la capacidad productiva y la soberanía tecnológica? La gran transferencia de riqueza de la que hablamos al inicio es exactamente eso. El paso final de los activos reales de las manos de las familias endeudadas y de los pequeños empresarios quebrados a los balances de los conglomerados gigantes y del Estado omnipotente. Ante este escenario dantesco, la desesperación es la reacción del ignorante. El conocimiento, por otro lado, es la base de la acción estratégica. Si has entendido que el dinero de papel es una promesa rota, ya estás por delante del 99% de la población. La solución no es intentar ganar en su casino, especulando con opciones binarias o creyendo en la próxima moneda meme. La solución es salir del casino. Es construir tu propia arca antes del diluvio. Esto significa convertir sistemáticamente el fruto de tu trabajo, que ellos pagan, en papel depreciable, en activos que no pueden ser impresos. Estamos hablando de hard assets, activos duros, oro y plata físicos, que no dependen de electricidad o de contrapartes bancarias para existir. Tierras productivas, lejos de los grandes centros urbanos, donde puedas garantizar lo básico de la supervivencia. Educación y habilidades prácticas que resuelvan problemas reales. Un plomero o un cirujano siempre tendrán valor, independientemente de cuál sea la moneda vigente. Mientras un analista de hojas de cálculo de un banco de inversión puede volverse obsoleto de la noche a la mañana. Y para los que entienden la tecnología, Bitcoin como una reserva de valor digital incensurable. Fuera del sistema bancario tradicional, una forma de transportar riqueza a través del espacio y del tiempo, sin permiso de ningún rey o presidente. Pero la mayor preparación es mental. Necesitas matar al consumidor ingenuo que vive dentro de ti y dar nacimiento al productor soberano. El sistema te quiere débil, dependiente, obeso de entretenimiento barato y endeudado hasta el cuello. La rebelión definitiva es ser fuerte, saludable, solvente y dueño de tu propia mente. La gran transferencia de riqueza va a suceder. Eso es una certeza matemática. La única variable es tu posición en esta ecuación. ¿Serás la víctima que sostiene el papel mientras arde? ¿O serás el estratega que posee los recursos reales cuando el humo se disipe? El colapso de la moneda fiat no es el fin del mundo. Es el fin de un mundo. Es el fin de la era de la ilusión y el retorno a la realidad dura, donde el valor necesita ser real para ser reconocido. Para el hombre preparado, el caos no es un abismo, es una escalera. Las mayores fortunas de la historia no se hicieron en tiempos de calma, sino durante los cambios de paradigma. Roma cayó, pero la vida continuó. El sistema feudal cayó y el renacimiento surgió. El sistema actual está cayendo. La pregunta que debes hacerte al poner la cabeza en la almohada hoy no es ¿cómo voy a pagar la próxima cuenta?, sino ¿qué poseo que es real? Porque cuando la música pare, y va a parar, solo lo que es real permanecerá en pie. El archivo maestro está abierto. La verdad ha sido dicha. Ahora el movimiento es tuyo.